Muy buenas tardes. Gracias por estar presente en esta sesión de Telesalud. El día de hoy vamos a tener la exposición de Helen Bonilla, que es la residente egresante de gastropediatría. El tema es ingesta de cuerpo extraño. Es un tema bastante frecuente en la consulta de pediatría. Helen. Buenas tardes, doctor. Bueno, vamos a empezar con la exposición. Hoy día vamos a hablar de ingesta de cuerpo extraño en pediatría. Bueno, eh, vamos a definir ingesta de cuerpo extraño como la introducción voluntaria o involuntaria en la vía digestiva de un cuerpo o partícula al que no le corresponde estar ahí. Este puede ser de origen orgánico o inorgánico. Se va a presentar en 3.4 casos por cada 100.000 pacientes, sobre todo en niños entre los 6 meses y los 6 años y del sexo masculino. ¿Y por qué a esta edad? Porque están en la etapa de desarrollo exploratorio y tienden a llevarse todos los objetos a la boca. La mayoría de cuerpos extraños ingeridos van a eliminarse espontáneamente, sin embargo, un 20% van a requerir de una evaluación por gastroenterología y extracción endoscópica y tan solo el 1% de manejo quirúrgico. Un poquito más de lo que ya les había mencionado, es más frecuente en varones, alrededor de los 48 meses. ¿Y cuáles son los objetos más frecuentes? A la cabeza, monedas, después tenemos juguetes, joyas, imanes, botones y espinas de pescado. Pero ¿qué pasó en la pandemia? En la pandemia, la UNESCO reporta 1.370 millones de estudiantes que hicieron homeschool y esto cambió un poco el estilo de vida. Entonces, se observa un aumento en la ingesta de cuerpos extraños, pero sobre todo en pilas, botones e imanes. En pilas de botones e imanes. ¿Existen factores de riesgo? Sí. Por ejemplo, trastornos de deglución, pacientes con antecedentes de estenosis, divertículos o anomalías funcionales, pacientes que tengan alteraciones de la motilidad, acalasia, esofagitis eosinofílica o enfermedad de reflujo gastroesofágico severo. Pacientes posoperados de funduplicatura de Nissen, atresia esofágica o fístula traqueosofágica. ¿Por qué no? Los trastornos psiquiátricos también se menciona, los pacientes con TEA tienen una mayor predisposición. ¿Dónde se pueden localizar estos cuerpos extraños? Bueno, tenemos estrecheces fisiológicas, ¿no? La primera va a ser a nivel de esfínter esofágico superior, la segunda a nivel del esfínter torácico o broncoaórtico y la tercera a nivel de esfínter esofágico inferior. Entre el 70% de cuerpos extraños se quedan se alojan en esfínter esofágico superior y torácico. Si clasificamos los cuerpos extraños, los podríamos clasificar de acuerdo a la forma, de acuerdo al tipo de objeto y por el material. De acuerdo a la forma, tenemos objetos puntiagudos, que la ingesta es grave, objetos romos, objetos alargados y gruesos. Por el tipo de objeto, las pilas de botón, redondas o cilíndricas, son realmente graves por el daño a la mucosa que ocasionan. Los imanes, objetos superabsorbentes o polímeros superabsorbentes, los paquetes narcóticos. Y por el material tenemos orgánicos o no inorgánicos, ¿no? Acá en lo que tendríamos que tener en cuenta es aquella cuerpo extraño como un bolo alimentario, ¿no? Y tendríamos que pensar en una esofagitis eosinofílica. ¿Cuáles son los síntomas que mi paciente podría presentar? El 57.3% de pacientes van a ser asintomáticos. Sin embargo, entre los síntomas se mencionan dolor, odinofagia, cialorrea, disfagia, sensación de cuerpo extraño, dificultad respiratoria pero por compresión, arcadas, vómitos, intolerancia oral y hematemesis. Si este cuerpo extraño se aloja en el estómago, podría haber dolor, vómitos o heces con sangre. Si el cuerpo extraño está mucho tiempo, está por un periodo prolongado, lo que podríamos encontrar es fiebre o pérdida de peso. ¿A qué tenemos que estar atentos? A los signos de complicaciones, signos de perforación u obstrucción, como por ejemplo, dolor abdominal intenso, fiebre o sangrado intestinal. Como ya les había mencionado, el primer objeto extraño es la moneda, ¿no? Son las monedas. El 70% se va a localizar en el tercio superior, el 20% de las monedas en el tercio inferior y el 10% el 20% en el tercio medio y el 10% en el inferior. El paso espontáneo de la moneda va a depender de la edad del paciente, del tamaño de la moneda y de la ubicación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si es un niño menor de 5 años, un objeto que mida más de 2 centímetros probablemente no pase y se quede en el tercio superior. Entonces, acá tenemos que estar muy atentos a las monedas mayores de 20
que de 20 céntimos que miden 23 milímetros, a la moneda de un sol que miden 25 milímetros y a la moneda de 5 soles que miden 24 milímetros. Probablemente, si es que la mamá nos da este dato, esta moneda se quede en tercio superior. El segundo objeto y del cual es importante hablar son las pilas de botón, ¿no? Estas tienen una mayor potencia de voltaje, una capacidad corrosiva mayor, dañan muchísimo más la mucosa, pueden tener complicaciones como úlceras, fístulas traqueosofágicas, hemorragia, perforación esofágica y estenosis. Una vez más, la extracción endoscópica depende del tamaño de la localización y en el caso de que sospechemos que no progresa, deberá ser evaluado por cirugía. ¿Cuáles son los mecanismos de lesión y por qué nos enfocamos mucho en las pilas? Porque tienen 4 mecanismos de lesión. Pueden causar lesión por cáusticos y tendríamos una necrosis por liquefacción. Puede causar lesión por corriente eléctrica y tendríamos necrosis local. Su toxicidad va a ser mayor si la concentración es más de 5 gramos de mercurio. Y también hay necrosis por presión directa en el tejido subyacente, ¿no? Que es importante que como médicos sepamos reconocer cuándo estamos ante una moneda y cuándo estamos ante una pila de botón. Y para eso tenemos signos radiológicos. Por ejemplo, estos son dos pacientes. Un paciente ingirió una moneda y el otro ingirió una pila de botón. ¿Cómo los diferenciamos? Tenemos primero el signo del doble halo, como podemos observar acá, y tenemos el signo del escalo, ¿no? Es importante que sepamos reconocer estos signos. Esta, por ejemplo, es una bebé de 13 meses con un tiempo de ingesta de 24 horas, ¿no? Y podemos observar el daño de mucosa, el daño que se ocasionó. Después tenemos los imanes. ¿Qué pasa si ingiere un solo imán? Podríamos no tomarlo tan que fuera una emergencia, ¿no? Pero si el paciente ingiere varios imanes o un imán y un cuerpo extraño metálico, sí puede ser grave. ¿Por qué? Porque pueden producir necrosis por presión de la mucosa, obstrucción intestinal, fístula y o perforación. En este caso, el manejo sería quirúrgico. En los cuerpos extraños puntiagudos, bueno, tienen una alta morbimortalidad y nos pueden traer complicaciones, como por ejemplo ulceración y perforación esofágica, fístula y o formación de abscesos, peritonitis o fístula aortoesofágica. Cuando hablamos de cuerpos extraños grandes o largos, una vez más, depende de la edad del paciente. En niños pequeños, niños menores de 5 años, de 4 a 5 centímetros, y en niños mayores de 6 a 10 centímetros. Si hablamos del diámetro, si es mayor de 2 centímetros en niños pequeños y si es mayor de 2,5 en niños mayores. Este objeto se debe extraer dentro de las primeras 24 horas. Creo que esto se debería pensar en pacientes con antecedente de TCA o trastorno de conducta alimentaria que se ha relacionado. Impactación alimentaria. Aquí es importante a la evaluación de la mucosa descartar si no estamos ante una esofagitis eosinofílica. Como podemos ver en la segunda imagen, aquí observamos traquealización esofágica, ¿no? Y esto nos haría pensar en ese diagnóstico. Los envoltorios que tienen drogas. Aquí, que es importante saber que no se aconseja la extracción endoscópica, que eso puede complicar el cuadro, y el manejo va a ser quirúrgico. ¿Cuándo? Cuando se sospecha de la rotura, cuando hay sospecha de que el paquete está roto, cuando hay obstrucción intestinal, cuando hay perforación o cuando hay falta de progresión durante las primeras 48 horas. Esto, obviamente, si pasa en niños, se debería informar como maltrato infantil, ¿no? Después tenemos los polímeros superabsorbentes. Los polímeros superabsorbentes se utilizan frecuentemente en los jardines, en los kinder, como parte de estimulación, pero también se utilizan en agricultura o para fines didácticos, ¿no? ¿Cuál es la característica? Que crecen entre 200 a 400 veces su tamaño inicial y esto puede ser realmente peligroso. Entonces, hay que estar atentos con estos objetos. ¿Cuál sería nuestro abordaje inicial? Tenemos preguntas que deberíamos hacer si yo tengo un paciente con sospecha de ingesta de cuerpo extraño. Por ejemplo, ¿qué cuerpo extraño ingirió? ¿Sabemos en qué sitio anatómico se encuentra? ¿Qué edad tiene mi paciente? ¿Qué tamaño tiene el cuerpo extraño? ¿Presenta algún síntoma? ¿Cuándo ingirió? ¿Y cuál es el tiempo de ayuno del paciente? Estas son las respuestas que yo tendría que obtener en mi evaluación en emergencia. Entonces, pasamos acá, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Primero está la historia clínica, respondiendo a las preguntas ya mencionadas. En el examen físico buscaremos algún dato positivo, como por ejemplo cialorrea, dolor abdominal, dificultad respiratoria por compresión, sangrado intestinal.
Y lo primero es solicitar una radiografía. La radiografía deberá ser antero, posterior y lateral de cuello, tórax, abdomen y pelvis si es que no sabemos qué objeto y dónde está ubicado, ¿no? Esa radiografía idealmente se debe repetir 30 minutos antes de la endoscopía. La endoscopía, bueno, es el diagnóstico, es el gol estándar, ¿no? Es como diagnóstico y como tratamiento. La tomografía y la resonancia en realidad nos van a servir si es que nosotros sospechamos en una complicación de este cuadro. Ok, entonces ya sabemos que mi niño se ingirió un cuerpo extraño, ya sabemos dónde está, ya sabemos probablemente qué objeto es, cuándo llamamos al gastro y cuándo vamos a realizar una endoscopía. Primero vamos a ver si es una emergencia, una urgencia o puede ser una conducta electiva. Cuando es emergencia, yo tengo que realizar una endoscopía en las primeras 2 horas, sin tomar en cuenta el ayuno. Cuando es una urgencia, yo tengo que realizar esta endoscopía en las primeras 24 horas y con un ayuno previo de 6 horas. Y cuando será electiva, yo voy a realizar la endoscopía después de las 24 horas y ante cualquier cuerpo extraño en tracto digestivo que sea accesible endoscópicamente o que persista por más de 4 semanas. Para eso tenemos este cuadro que nos ayuda, ¿no? Por ejemplo, si es un botón de batería, aunque esté en esófago o en estómago, tenga o no tenga síntomas, yo le voy a considerar una emergencia, por lo tanto, la endoscopía se debe realizar en las 2 primeras horas. Si ese botón de batería se encuentra, no presenta síntomas, podría considerarse una urgencia y eso va a depender del tamaño de la batería. Y en este caso sería ideal solicitar una radiografía seriada, ¿no? Cuando es un imán y el imán está en esófago y el paciente tiene síntomas, es una emergencia. Sin embargo, cuando está en esófago y el paciente no tiene síntomas, puedo considerarlo una urgencia, que mi paciente realice el ayuno que necesita de 6 horas y proceder a la endoscopia. Cuando está en estómago o en intestino delgado, pero tiene síntomas, emergencia. Cuando es un puntiagudo, un objeto puntiagudo y está en esófago, con síntomas, es una emergencia y tengo que realizarlo en las primeras 2 horas. Si no tiene síntomas, se considera una urgencia. Si está en estómago o en intestino delgado y tiene síntomas, emergencia. Si es una impactación por un bolo alimentario en esófago, ese paciente debería ingresar a endoscopía en las primeras horas porque eso es una emergencia. Si es una moneda, la moneda está en esófago y tiene síntomas, emergencia. Si la moneda no está en estómago o intestino y tiene síntomas, una urgencia, o sea, durante las primeras 24 horas. Si no tiene síntomas y se ubica en estómago o en intestino delgado, podría ser una endoscopía electiva, ¿no? Si es un objeto largo, si está en esófago, tenga unos síntomas, es una urgencia en las primeras 24 horas. Si es un objeto superabsorbente y está en esófago, emergencia. Si no tiene síntomas, es una urgencia. Bueno, ¿y cuáles son las complicaciones que puede presentar un ingesta de cuerpo extraño? Perforación de esófago o estómago, neumotórax, erosión de la mucosa, fístula aorta entérica, necrosis por presión y fallo de crecimiento que es secundaria a una disminución de la ingesta oral. Y bueno, esa era la exposición que teníamos para el día de hoy.